Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 264, las mismas personas. Isabella tenía confianza. Era la victoria de un escenario meticulosamente planeado de antemano. Todos los procesos intermedios se habían desarrollado perfectamente como ella quería. Ahora solo quedaba cosechar el fruto final. Lo único que deseaba era el puesto de duquesa de Pisano. Por supuesto, no es que no le preocuparan los chismes. Sobre todo, no le gustaba que su intimidad se hubiera expuesto ante todo San Carlo. ¿No se me habrá visto el pecho entero? Isabella echó un vistazo a su corpiño, que acababa de arreglar. Porque anunciar ante San Carlo que el escote del que tanto se había jactado era falso, era algo que no estaba dispuesta a hacer. No quiero que se corra la voz de que soy plana. César apenas le había tocado el pecho. Parece que él también se dio cuenta de inmediato de que el busto de Isabella no era algo de lo que presumir. Isabella hizo un puchero sin motivo. Bueno, fue una bendición disfrazada. Solo necesitaba que San Carlo no se enterara. César no iría por ahí diciendo que su mujer tenía el pecho pequeño, ¿verdad? Había otra cosa que no le gustaba. El hecho de que se había convertido en la mujer que se había acostado con el hombre de su hermana menor, delante de todo San Carlo. Aunque no le resultaba del todo agradable, Isabella tenía confianza. Una vez que sea la duquesa de Pisano, ¿qué van a hacer ellos? La noble reputación de una joven de buena familia es necesaria para hacer un buen matrimonio. Hay mujeres que se obsesionan con la reputación y arriesgan sus vidas para mantenerla, pero eso es invertir el orden de las cosas. Ya me he casado, ¿me van a echar por tener mala reputación en la sociedad? Además, la reputación de César también estaba por los suelos. Incluso si quisiera repudiarla después de casarse con Isabella y buscar una nueva esposa, no le sería fácil. Algunas damas conservadoras podrían estar descontentas, claro. Pero no se atreverían a excluir a la duquesa de Pisano de la sociedad. Los incidentes y escándalos se olvidan con el tiempo, y la corriente principal pertenece a los poderosos. Isabella estaba segura de que su apuesta esta vez no había sido un error. Clic. César abrió la puerta del salón y entró. Isabella sintió algo ligeramente molesto. El lugar al que había llegado no era el dormitorio, donde debería haber entrado si hubiera sido una relación íntima, sino el salón. Bueno, puede que esté de mal humor si se ve obligado a casarse con el brazo torcido. César no debe estar de buen humor. Además, el cardenal de Mare llegará pronto. ¿No es ridículo encontrarse en el dormitorio con la mujer con la que te vas a casar y el futuro suegro? Isabella decidió pasar por alto el mal humor de César por una vez. Era un día en el que todo salía a pedir de boca. No era momento para no ser generosa. Así terminó de racionalizar. César permaneció en silencio incluso después de entrar en el salón. Isabella ni siquiera esperó a que le dijeran que se sentara y habló con tono confiado. Nosotros, ¿cómo procederemos con la ruptura del compromiso? César frunció el ceño y se dio la vuelta. ¿Qué? Su expresión era bastante severa. Pero Isabella, sin la menor vacilación, sonrió con calma y respondió con fluidez. Me refiero al procedimiento para romper el compromiso con Aria. Era como si hubiera venido a recoger una joya que había dejado para reparar. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Como César no respondió de inmediato, Isabella explicó con calma, manteniendo su sonrisa. La familia de Mare podría exigir oficialmente la ruptura del compromiso, pero la familia es la misma y solo cambia la hija, ¿verdad? ¿Es realmente necesario enviar una carta de ruptura de compromiso a nivel familiar? César no dijo nada. Si Su Majestad el Rey solo retira el edicto, podríamos proceder sin una ruptura oficial del compromiso a nivel familiar. Isabella miró a César con una mirada significativa, como si lo supiera todo. A usted también le conviene que este asunto se resuelva en silencio, ¿verdad? Y siguió una declaración segura. ¿Puedo ayudarte? César simplemente se quedó en silencio, mirando fijamente a Isabella. Parecía que con su mirada podría matar a alguien. Pero Isabella, sin inmutarse, le devolvió la mirada a César y curvó las comisuras de sus labios. ¿Qué iba a hacer él ahora? Un hombre que no se hace cargo de la mujer que ha tocado en San Carlos se convierte en un completo canalla.
Hasta ahora el duque César había logrado salirse con la suya con todo tipo de artimañas, pero una vez que ha sido presenciado públicamente por todo el mundo, no hay forma de escapar. Desde el punto de vista de Isabella, también tuvo que hacer algunos sacrificios, pero el resultado fue perfecto, porque los demás no habían hecho algo tan bueno. Isabella decidió acorralar aún más a su presa. Desde mi punto de vista, estoy cediendo el compromiso. Sí, claro. Tendría que celebrar una ceremonia de compromiso blanca, pura y radiante, y una boda a todo color, desbordante de vino y joyas, una vez cada una, pero estoy renunciando a una de ellas. Isabella consideraba que su espíritu de sacrificio era inigualable. Ella espetó con altivez. Espero que sepa que me estoy sacrificando por el honor de mi esposo. Disculpe. Señorita Isabella de Mare. La voz fría de César interrumpió la conversación. A Isabella no le gustaba la altivez de César. Ahora que solo te queda ser mío, ¿por qué te empeñas en sacar las garras? Así que ella, con una expresión burlona, añadió un adorno a su forma de llamarlo. ¿Qué le pasa, mi César? El rostro de Isabella rebosaba de calma. César la miró con una expresión de asco, como si viera un insecto. Y luego espetó como si masticara las palabras. ¿Por qué crees que me casaré con la señorita? Una grieta apareció en el hermoso rostro de Isabella. ¿Qué dijo? Ella miró a César y gritó con rabia. ¿Estás loco? Isabella le espetó a César. Está preparado para ser expulsado permanentemente de San Carlo. Este era un giro que Isabella no había anticipado en absoluto. Las cosas han llegado tan lejos, tocar a una joven de buena familia y no hacerse responsable. Si hace una declaración tan explosiva, no habrá ninguna casa noble a la que pueda entrar. Si fuera una joven de buena familia, sí. César respondió con indiferencia. Si hubiera sido una joven tan virtuosa como tu hermana, debería haberme hecho responsable de ella. El tono de César era lento, pero una viva ira brotaba de él. Con el aumento del tono, el contenido también se volvía más severo. Pero señorita Isabella de Mare, se rumorea en la capital que usted se ha acostado con este y aquel, ¿realmente tengo que hacerme responsable de usted? Él sonrió con malicia. ¿No es usted la famosa amante del marqués de Campa? La boca de Isabella se abrió de par en par. ¿Qué dijo? La ira se arrastró por la columna vertebral de Isabella. Esto no es justo. La razón por la que se rumoreaba que Isabella era la amante del marqués de Campa era puramente porque tenía en su poder una joya que se había desprendido de una pieza de joyería conocida como el brazalete del marqués de Campa. Pero ese brazalete en realidad había sido comprado por César y regalado a Ariadne, y no tenía ninguna relación con el marqués de Campa. Su grito agudo resonó en el salón de César. Cualquier otra persona podría no saberlo, pero usted, de todas las personas, sabe que toda la historia del marqués de Campa es una calumnia. César se encogió de hombros con una cruel alegría ardiendo suavemente en sus ojos. ¿Cómo voy a saber eso? Él atacó a Isabella con una sonrisa torcida en los labios. No soy omnisciente, solo he oído rumores de la sociedad. ¿Acaso hay humo sin fuego? ¿No me llegó a mí porque usted hizo algo? El rostro de Isabella se puso rojo y tembló. ¿Y si yo no sé algo, cómo lo van a saber los demás? Si se siente tan injustamente tratada, demuestre su pureza. No se sabe si revelar el asunto de Clemente podría probar que ella no tenía relación con el marqués de Campa. Pero Isabella no tenía medios para revelar la infidelidad de Clemente a todo el mundo, aparte de pruebas indirectas. Al final, era solo la palabra de Isabella contra la palabra de Clemente. Y tampoco podía probar su pureza. El collar de Isabella ya no está. César se lo ha llevado. Este hijo de puta. César miró a Isabella con ojos fríos como el agua. No creo que la señorita de Mare, que es tan ligera de cascos, tenga derecho a decirme eso. Bandido, basura. Los bonitos ojos morados de Isabella empezaron a humedecerse con lágrimas. Fui la primera, te di mi primera vez, tú lo sabes. Pero César fue frío. Me atrapaste con tu primera vez. Él se burló. ¿Crees que eres la única mujer con la que he estado por primera vez? Para César, Isabella era solo una de las muchas ellas, o mejor dicho, uno de sus trofeos. ¿Crees que por haberte acostado conmigo una vez, ya eres algo?
Cada palabra de César era una daga afilada que le atravesaba el corazón. Si tuviéramos que elegir a la duquesa por eso, ¿serías la número 118, no, o quizás más de 150? Después de las 50 no las he contado, así que sí, sería bueno hacer una lista. Anota tu nombre en la lista y espera a que la anterior duquesa muera. Su sarcasmo continuó. Ah, sí. La señorita Isabella de Mare tiene una cualidad especial. Nunca había visto a una mujer apostar tan audazmente con su virginidad. Eso sí se lo reconozco. César soltó una risita baja. Le apetecía un trago fuerte. Tenía ganas de emborracharse desde el mediodía. Pero ¿sabes qué? Aparte de que tu astucia es tan audaz que me impresiona, cuando eres la persona que la sufre, la sensación es terriblemente asquerosa, ¿sabes? Una sensación asquerosa. Una sensación asquerosa e utilizada que no se quita. Si lo que buscas es poder o dinero, puedes actuar así. Pero si eres una persona, estas artimañas baratas son para los perros. César pensó, ¿por qué estoy sermoneando a alguien así? ¿Qué estará pensando Ari ahora? Con César frente a ella, pensando en otras cosas, Isabella gritó con voz ronca y el rostro empapado en lágrimas. Eres un hijo de puta, una basura sin igual en este mundo. César asintió. Tiene razón. De todos modos, soy un hijo de puta. Luego soltó una risita. ¿Me atacaste sin saberlo? Hijo de puta, maldito bastardo, un canalla sin igual en este mundo. Lo admito todo. Levantó ambas manos en señal de rendición. Ya que me han tachado de basura, ¿por qué no me convierto en una basura del mismo nivel que el marqués de Campa? Ya que soy su cuñado. Los ojos de César, color agua, brillaron con crueldad. Así que no me hago responsable de ti. Isabella gritó. ¿A quién vas a arruinar la vida? Su bonita y altiva máscara había desaparecido por completo. César de cómo me estás amenazando con autodestruirte, si no nos casamos ahora, ambos moriremos, ¿estás en tu sano juicio? ¿Quién amenazó con autodestruirse? El tono de voz de César también se elevó. ¿Quién es el que está a punto de arruinar su vida para que me digas esto? Su salvadora desapareció ante sus ojos. Con un terrible desprecio y asco en sus ojos verdes, no con una herida brillando, se alejó con paso firme. Él pensó que si tan solo le tomaba la mano, podría convertirse en una persona nueva. Pensó que podría romper con su pasado miserable, plagado de un hambre inexplicable, y avanzar hacia un futuro brillante. Todo eso se cerró justo delante de sus narices. ¿Quién fue la que se metió en mi cama con mentiras y me mostró el trasero agitando una carta? No digas tonterías, fuiste tú quien me llevó a tu dormitorio, solo tenías que decir una palabra para que no me dejara entrar en el dormitorio, solo tenías que decir una palabra para que no hicieras esto, y fuiste tú quien no se negó hasta el final. Isabella gritó. ¿Acaso soy una gigante de unos 8 pies? Te forcé. La ira brilló en los ojos de Isabella. Parece que crees que todo esto con Ariadne es culpa mía, duque, lo que causó esta situación es tu terriblemente ligera entrepierna. César ya no tenía ganas de hablar con Isabella. Él puso el punto final. Hasta aquí. No me casaré contigo. ¿De quién era la culpa? No quería pensarlo. Simplemente lo achacaría a Isabella. A Isabella no le importaba si él le echaba la culpa. Porque no tenía que escuchar. Bueno, digamos que es mi culpa. Pero aún así, eso no significa que tenga que casarme contigo, ¿verdad? La persona que quería casarse aquí era la que temía el daño a su reputación. La Isabella de hoy era, sin duda, la mujer que menos temía la infamia de cualquier otra señorita de la sociedad de San Carlo. Pero César estaba un paso por delante. Llevaba casi 10 años caminando por la delgada línea entre el chico malo de la sociedad y la basura intratable. Si Isabella y César jugaran al juego de la gallina con la reputación de la sociedad, el ganador sería sin duda César. Simplemente seré un hijo de puta y me iré. Puedes insultarme o empapar la almohada con tus lágrimas, haz lo que quieras. Isabella levantó su mano derecha para abofetear a César. César vio cómo la mano de Isabella se alzaba. Él la vio pero no la detuvo. Estaba dispuesto a recibir un golpe. Porque un poco lo sentía. Plaf. Pero lo que golpeó la cara de César no fue la delicada mano de una mujer, sino el puño de un hombre.
Oh, papá. Se escuchó el grito de Isabella. El cardenal de Mare, que había sido guiado tardíamente al salón de César, le había propinado un puñetazo en la cara.